de Ignacio Salaverry Silveira, El error de la justicia y otros errores, el cuento De frente a los ojos. Nadie puede decirme que no se lo pedí de buena manera, porque eso fue lo primero que hice. Después fue cuando el viejo hizo que todo se perdiera, cuando cortó a aquel animal con toda la fuerza provocada por su enojo y sin tirarlas a la parrilla las volvió en el aire de tal forma que si no me apuraba y le hacía una cuna con mis brazos, aquellas carnes aún tibias iban a parar en los mordiscos de los perros flacos, porque ni los perros se rebuscaban en aquella estancia que llegaba hasta donde le daba la vista a uno, mirara para el lado que mirara. El viejo había sabido no tener nada, eso era cierto, pero también es cierto que prosperó en una época donde por el trabajo se pagaba más que ahora. Además, después de empezar, si no era por una macana muy grande, no lo echaban más a uno. Entonces sí se podía armar una familia, no como hoy, que hasta sola obligan a vivir a la peonada. Encima, cuando lo ven a uno rumbo al pueblo por el campo en una moto, empiezan a decir que ahí van los gauchos maricones de hoy sin caballo y con casco. Pero es que uno debe volar para ir al pueblo algún día de algún fin de semana para solo en una noche tomar, bailar y querer alguna chica media apurada o bastante económica para poder seguir viviendo en la campaña. También sabía que si el viejo me echaba no iba a trabajar más por estos pagos. Pedir para tener mujer e hijos ya es suficiente para que lo echen a uno y lo anden mal hablando por todos lados. Porque si algo tienen los patrones de campo en común es que para despreciar a los peones no necesitan más de 10 minutos de conversa, aunque recién se hayan presentado. Más todavía con este viejo, respetado y querido por todos gracias a la cantidad de campo y plata que tiene. A nadie le hubiera importado mi suerte y mucho menos mi desgracia. Tengo 45 años, pero parezco de 60 por haber andado luchando toda mi vida para ensanchar arcas ajenas. Y para las que más trabajé fueron para las de este desagradecido que hace un rato me tiró las patas del cordero y yo se las agarré tragándome el orgullo porque se me podían venir tiempos bravos y lo miré por primera vez en mi vida con rabia. Con rabia y a los ojos. Cosa que nunca había hecho hasta ese momento, cuando los perros casi me ganan el sustento del mes. Y el viejo agachó la cabeza como sabiendo lo mal que estaba actuando. No pudo mantenerme la mirada y hasta creo que le tembló todo el cuerpo. Yo nunca lo había mirado así. Cuando me embroncaba con él buscaba un pasto para morder, pero nunca lo reté con la mirada, mucho menos con la palabra. Los 20 y pico de años que me deslomé en estas tierras nunca hice algo para enfrentarlo. Yo nací en el campo y toda mi vida he sido hijo de peón y sé, más que nadie, el significado de la palabra patrón, a quien uno le debe obedecer, agachar la cabeza, meter el lomo y nada más. Pero esta vez no. Yo ya me iba y él no mostró ni agradecimiento de gente. Ni siquiera me pateó como un perro cuando un rato antes le había pedido que me dejara cumplir el deseo de formar una familia. Fue ahí cuando el viejo miró al fondo de sus campos, allá donde no terminan todavía, escupió un no y no me habló más hasta hoy, cuando me ordenó matar al cordero más flaco y enfermo que tenía. Yo algo lo conozco, y él no habla cuando sabe de su error, como aquel invierno que me ordenó mientras el sol anaranjeaba sobre el horizonte que fuera a buscar las ovejas del quinto potrero. Allá pasando los límites de la vista está el potrero ese. Entonces yo busqué un pasto, me apié del caballo y mascando fui a buscar el poncho que me iba a evitar el congelamiento. Cuando volví, acaricié al animal para pedirle un esfuerzo más y el viejo ya no estaba ni siquiera para darme alguna otra orden, ni para indicarme la hora de vuelta, ni nada. Él recién necesitaba esos bichos para 3 días delante y sabíamos los dos que yo podía salir a la mañana del día siguiente más descansado, pero no. El viejo, por esos años, no tan viejo, me dio esas órdenes. Se metió en la casa calientita y encima, después, pasó casi un mes sin hablarme.
Era como si la culpa le desnudara su vergüenza y lo hiciera andar de cara seria frente al piso nomás. Y esa no fue la única vez. Varias veces en invierno desperté rodeado de blanco y con todos los sentimientos muertos, con la sola posibilidad de rodar como un tronco para llegar a la luz y allí estarme como media hora rezando para empezar a sentir mis ojos, aunque sea. Otras veces en verano, cuando el sol parecía caminar por los pastos, me mandaba al techo a tapar agujeros y no había nada para arreglar. Juro por mi mujer y mi futuro hijo que no tenía nada. Pero el patrón quería marcar su territorio, hacerme saber quién era el que mandaba, cosa innecesaria porque los dos sabíamos que en esa estancia mandaba su mujer. Pese a eso, yo siempre me dirigía a él como el responsable de esa herencia recibida, porque bien era cierto que el viejo había trabajado mucho y gracias a eso había logrado tener un campito. Debe decirse también que el hombre se hizo de plata y respetado cuando se casó con ella. Con los años yo caí en el campo y el viejo, al verme trabajar sin recular, me dejó solo en los verdes y él pasó a vivir tras el grueso escritorio de madera rodeado de bibliotecas. En esos tiempos yo trabajaba con una sonrisa en la cara, sí, con una sonrisa, porque al principio era un placer trabajar en esa estancia, cuando aún la piel del patrón recordaba todos los esfuerzos de los peones rurales. Fíjese que fue él el que empezó a hablar de mi progreso y yo era el que le decía que así estaba bien, que no se preocupara, pero él insistía con mi futuro y por eso me regaló unos terneros y una vaca que hasta entorada estaba. Llegué a tener algún bicho que otro, pero pucha, siempre se me hizo que el viejo mandaba a matar la poca hacienda que tenía. Pa' peor las veces que fui a la comisaría a denunciar las muertes, el comisario me esquivó tratándome de peón desconfiado, desagradecido y cuánta cosa más que se le cruzó por la jeta. Uno sabe cuándo todo se termina. He demorado por lo menos 5 años en resolver lo que la otra parte ya había resuelto. Ella estaba cinchando para su lado hace rato y me di cuenta también que hace rato me estaba esperando. Como cuando alguien enlaza el bicho y solo le queda aguantar el primer tirón con la seguridad que el animal ya está agarrado. Por eso, cuando le supliqué que me dejara ser una familia, el viejo miró lejos, agachó la cabeza, soltó ese no para abajo y ya no me habló más, hasta que me dijo tomá y me tiró las patas del cordero enfermo. Entonces, por primera vez lo miré de frente a los ojos y justo en ese momento resolví decirle que aunque él no quisiera, mi mujer iba a parir a su nieto en el casco de la estancia y después hice lo que hice y me arrepiento de no haberlo hecho antes. Del libro de Ignacio Salaverry Silveira, El error de la justicia y otros errores, el cuento De frente a los ojos. Cortina musical, Carretera Perdida.